Desde el momento en que nacemos, cada paso que damos parece estar trazado por un hilo invisible, un tejido cósmico que nos conecta con las personas que aparecen en nuestra vida. ¿Es acaso mera coincidencia? ¿O existe una razón espiritual más profunda detrás de estas conexiones? Imagina esto, estás en un café, alguien entra, sus ojos se cruzan con los tuyos, y en ese instante sientes algo indescriptible, como si una puerta oculta se abriera dentro de ti. ¿Es solo atracción, o hay fuerzas invisibles en juego? Lo fascinante es que muchas tradiciones espirituales, desde la filosofía hindú hasta los textos místicos cristianos, sugieren que nada en nuestras relaciones ocurre por azar. Pero, ¿cómo funciona este enigma que parece regir nuestras vidas? Dicen que las almas se reconocen antes de que las palabras se crucen. Este concepto, conocido como la danza de las almas, sostiene que todos estamos atrapados en un ciclo eterno de aprendizaje. Cada persona que encuentras tiene un propósito, ya sea enseñarte algo, ayudarte a sanar o incluso poner a prueba tus límites. Pero, aquí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Cómo puedes saber si alguien ha sido enviado como una lección o como una bendición? Podría ser esa amistad que apareció en el momento exacto para salvarte del abismo, o tal vez esa relación que te rompió en 1000 pedazos pero te hizo renacer más fuerte. ¿Es posible que estas personas hayan sido designadas para ti antes de que nacieras? Algunos relatos místicos hablan de acuerdos entre almas realizados mucho antes de nuestro nacimiento físico. Según esta creencia, tu alma, antes de encarnar, habría pactado encuentros cruciales con otras almas para cumplir con un propósito mayor. Pero aquí surge una pregunta inquietante: si esos pactos existen, ¿qué tan conscientes somos de ellos? ¿Podrías estar repitiendo un ciclo con las mismas almas una y otra vez, vida tras vida, sin siquiera saberlo? Los teóricos del karma sostienen que atraes a personas basadas en las energías que emites, energías moldeadas por tus acciones pasadas. ¿Qué dice entonces tu energía sobre ti? Sin embargo, no todo es tan simple como parece. Existe una teoría menos conocida, pero igual de fascinante, que plantea que las personas que atraes podrían no ser reflejos de tu energía, sino espejos de tus sombras. Piénsalo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te irrita sin razón aparente? Puede que esa persona esté ahí para mostrarte algo de ti mismo que estás evitando enfrentar. Pero, si eso es cierto, ¿qué secretos incómodos podrías estar descubriendo sin siquiera darte cuenta? Aquí entra en juego un concepto perturbador. Algunas conexiones no son solo lecciones, sino advertencias. ¿Qué pasaría si ciertas personas que aparecen en tu vida están ahí para desviar tu camino, para probar tu fortaleza espiritual o incluso para tentarte hacia la oscuridad? Una idea aún más enigmática surge cuando consideramos los patrones en nuestras relaciones. ¿Por qué parece que siempre atraes el mismo tipo de persona, una y otra vez? Algunos expertos espirituales sugieren que estos patrones son ciclos kármicos no resueltos. Tal vez esa pareja manipuladora, ese amigo traicionero, o incluso ese jefe tóxico, son piezas de un rompecabezas espiritual más grande. Pero aquí es donde la trama se complica. Si no rompes esos ciclos, ¿podrías estar atrapado en ellos para siempre? La respuesta podría residir en una ley espiritual poco entendida conocida como la ley del espejo. Esta ley sostiene que las personas que encuentras no solo reflejan tus fortalezas, sino también tus inseguridades más profundas. ¿Y si el universo estuviera usando estas conexiones para mostrarte algo esencial, algo que, de otro modo, nunca aceptarías sobre ti mismo? Pero no todo en este misterio es oscuro o perturbador. En medio de estas conexiones kármicas y lecciones dolorosas, también existen los encuentros que parecen llenos de magia, de una sincronía inexplicable. ¿Alguna vez has conocido a alguien y sentido que lo conocías desde siempre? Estas conexiones, a menudo descritas como almas gemelas o compañeros del alma, tienen un propósito único. Pero, ¿cómo puedes distinguir entre un alma gemela y una ilusión creada por tus propios deseos? Aquí es donde muchas personas se pierden, confundiendo la intensidad emocional con la verdadera resonancia espiritual. ¿Es posible que algunas conexiones que percibimos como mágicas sean en realidad pruebas disfrazadas? Lo más intrigante de todo es que, aunque muchas tradiciones espirituales intentan explicar por qué atraemos a ciertas personas, aún queda un velo de misterio.
Podría ser que algunas de estas conexiones sean completamente inexplicables, actos de una fuerza divina que está más allá de nuestra comprensión. Una fuerza que, como un maestro silencioso, guía nuestros pasos hacia lo desconocido. Pero, si eso es cierto, ¿qué podrías estar perdiéndote al no prestar atención a las señales? ¿Podrían tus relaciones actuales estar revelándote un propósito más grande del que imaginas? Quizás la respuesta está más cerca de lo que crees. O quizás está oculta justo frente a tus ojos, esperando a que conectes las piezas del rompecabezas. Una de las ideas más provocadoras dentro de este enigma espiritual es la noción de que algunas conexiones no son lo que parecen. ¿Qué tal si esas personas que consideras tóxicas o dañinas tienen un papel divino en tu vida? Según la tradición sufí, los obstáculos en nuestras relaciones no son castigos, sino puertas hacia un crecimiento interno profundo. Pero aquí surge un dilema perturbador: si todo tiene un propósito, ¿cómo diferenciar entre una lección que debes aprender y una señal de que debes alejarte? Este es el corazón de la paradoja espiritual. ¿Qué pasa si algunas conexiones están destinadas a enseñarte el valor de la resistencia, mientras que otras están ahí para mostrarte cómo soltar? Los maestros espirituales suelen hablar de algo llamado contratos sagrados, acuerdos que hiciste antes de nacer para experimentar ciertos eventos. Pero, ¿y si una persona que parece ser una bendición resulta ser una prueba disfrazada? Aquí entra el concepto de los red herrings espirituales, esas relaciones que parecen cruciales en un momento, pero que luego te das cuenta de que eran solo una distracción para obligarte a mirar más profundamente dentro de ti mismo. ¿Qué podrías estar ignorando ahora, atrapado en el espejismo de una conexión que no es lo que parece? Pero no todo es confusión. En la práctica espiritual, existe una técnica conocida como lectura de vibraciones. Se dice que puedes percibir la verdadera intención de alguien al prestar atención a cómo su presencia afecta tu energía. ¿Te sientes en paz y elevado, o inquieto y drenado? Algunos creen que esta reacción energética es la clave para identificar si una conexión es divina o una ilusión. Sin embargo, incluso esta herramienta tiene sus límites, porque las emociones humanas son complicadas y, a menudo, contradictorias. ¿Qué pasa si alguien que parece desequilibrarte está en realidad removiendo algo en ti que necesita sanar? Aquí es donde entra un concepto más inquietante: las relaciones espejo. Estas son personas que, consciente o inconscientemente, reflejan tus propios miedos, inseguridades o incluso tus fortalezas ocultas. ¿Podría ser que la frustración que sientes hacia alguien sea en realidad una frustración contigo mismo? Si eso es cierto, ¿qué podrías descubrir al observar más de cerca esas relaciones difíciles que has estado evitando enfrentar? Algunos afirman que, si miras lo suficientemente profundo, podrías encontrar que las respuestas a tus mayores conflictos externos están enterradas en tu propio ser. Pero, si es así, ¿qué se requiere para desenterrarlas? ¿Y estás preparado para enfrentarte a lo que podrías encontrar? La parte más fascinante de este viaje es que, a medida que comienzas a desenredar el propósito espiritual detrás de las personas que atraes, también comienzas a ver patrones en las relaciones que creías caóticas. ¿Esa pareja que siempre parecía atraer el drama? ¿O ese amigo que apareció justo cuando lo necesitabas? Todos ellos forman parte de una trama más grande, pero entender su lugar en tu historia requiere una mirada honesta y valiente. Y aquí surge otra pregunta: si estas personas están destinadas a enseñarte algo, ¿qué pasa si te niegas a aprender? El universo seguirá enviándote las mismas lecciones, pero de formas cada vez más intensas, hasta que finalmente prestes atención. Este ciclo de aprendizaje espiritual no es lineal, es como una espiral, llevando a algunos de vuelta a los mismos lugares con diferentes perspectivas. Algunos llaman a esto el retorno de las almas conocidas, la sensación de que ciertas personas regresan a tu vida en distintos momentos o incluso en diferentes formas. Pero, ¿cómo puedes saber si un encuentro es realmente una repetición kármica o simplemente una coincidencia? Aquí entra un detalle que pocas veces se menciona: los sueños. Muchas personas han reportado soñar con figuras antes de encontrarlas en la vida real, como si su subconsciente supiera algo que su mente consciente no puede comprender. ¿Es posible que tus sueños sean el mapa que necesitas para entender estas conexiones? Y entonces queda la pregunta final, la que tal vez ha estado rondando en tu mente desde el principio:
¿estás eligiendo conscientemente a las personas en tu vida, o estás siendo guiado por fuerzas que apenas puedes percibir? Si es lo segundo, ¿cómo podrías tomar el control de este proceso, para atraer no solo a quienes te enseñan lecciones difíciles, sino también a quienes iluminan tu camino con amor y sabiduría? La respuesta a este misterio podría no estar en el exterior, sino dentro de ti mismo. Pero para llegar allí, primero necesitas enfrentar las verdades que has estado evitando. ¿Te atreverás a mirar más allá del velo? ¿O seguirás caminando en la sombra del misterio, esperando a que las respuestas te encuentren? Esa es la encrucijada en la que muchos se encuentran sin saberlo. Mientras el destino parece jugar sus cartas, hay quienes argumentan que no es el destino quien elige, sino tú mismo, aunque no de manera consciente. Según algunos textos esotéricos, el universo responde a las vibraciones que emites, y estas vibraciones no son más que un reflejo de tus pensamientos, emociones y creencias más profundas. Esto plantea una verdad desconcertante: ¿qué pasa si las personas que atraes son un espejo no solo de lo que deseas, sino también de tus mayores temores? Para entender esto, es importante explorar un concepto clave en la espiritualidad: el campo energético. Se dice que todos poseemos un campo de energía único que interactúa con el de los demás. Cuando dos campos energéticos se cruzan, crean una especie de sinfonía invisible que puede armonizarse o generar disonancia. Imagina esto: caminas por una calle concurrida y, de repente, sientes una atracción inexplicable hacia un desconocido. O al contrario, sientes una repulsión instintiva sin saber por qué. Estas reacciones, según algunos expertos, no son coincidencias, sino el resultado de una comunicación energética que ocurre a un nivel que tu mente consciente no puede comprender. Pero si estas interacciones son tan profundas, ¿por qué algunas de ellas nos traen alegría y otras, dolor? Aquí es donde la teoría del contraste divino cobra vida. Este concepto plantea que no todas las personas que atraes están destinadas a permanecer. Algunas están ahí solo para desatar un cambio, para romper viejos patrones o para recordarte algo que olvidaste sobre ti mismo. Pero este proceso no siempre es cómodo. De hecho, las relaciones más transformadoras suelen ser las más desafiantes. Podría ser que el dolor que sientes al perder a alguien o al enfrentarte a una traición sea, en realidad, una señal de que estás creciendo. Y si es así, ¿qué tan dispuesto estás a aceptar el caos como parte del diseño divino? Pero no todos los encuentros son tormentas. Existen también esos momentos de pura sincronía, donde todo parece alinearse perfectamente. Tal vez encuentras a alguien que comparte tus sueños más profundos o que, sin palabras, entiende exactamente lo que necesitas. Estas conexiones, a menudo descritas como almas afines, son menos frecuentes, pero profundamente impactantes. Sin embargo, incluso aquí se esconde un misterio. ¿Cómo puedes estar seguro de que esa conexión no es simplemente una ilusión creada por tu deseo de pertenencia o amor? Este es uno de los grandes enigmas espirituales: distinguir entre la verdad del alma y las proyecciones de tu ego. A medida que te adentras más en este laberinto de conexiones espirituales, surge una verdad aún más inquietante. No solo atraes a las personas que necesitas, sino que tú mismo eres atraído hacia ellas. Esto significa que, al mismo tiempo que alguien entra en tu vida para cumplir un propósito en tu camino, tú estás desempeñando un papel en su viaje. ¿Qué pasa, entonces, si te niegas a cumplir con ese propósito? ¿Podrías estar interrumpiendo el crecimiento espiritual de otra persona? Y si eso es cierto, ¿cuál es tu responsabilidad en este intrincado juego cósmico? Pero no todo está escrito en piedra. Una de las ideas más poderosas dentro de la espiritualidad moderna es que, aunque existen patrones y lecciones predestinadas, tienes el poder de elegir cómo responder a ellas. Esto significa que, aunque atraigas a personas con cierta energía o propósito, eres tú quien decide si esa conexión se convierte en una bendición o en una carga. Pero aquí surge otra pregunta que no podemos ignorar: si tienes ese poder, ¿qué te está impidiendo usarlo plenamente? ¿Es el miedo al cambio, la comodidad de lo conocido, o algo más profundo que aún no puedes nombrar? La clave para desentrañar este misterio podría estar en un concepto que muchos pasan por alto: el perdón. No solo hacia los demás, sino hacia ti mismo.
Porque, al final, las conexiones que atraes no son más que reflejos de tu propia alma. Perdonar a quienes te han herido, aceptar a quienes te han amado y liberar a quienes ya no tienen lugar en tu vida, es la manera de limpiar tu energía y abrirte a nuevas experiencias. Pero incluso esta verdad tiene un giro final. ¿Qué pasa si, al liberarte de una conexión, estás cerrando una puerta que el universo pretendía que dejaras abierta? ¿Qué tan dispuesto estás a confiar en que todo sucede como debe ser, incluso cuando no tiene sentido? Y entonces, volvemos al principio del enigma. ¿Por qué atraes a ciertas personas a tu vida? ¿Es por elección, por destino, o por algo aún más inexplicable? Quizás nunca tengamos todas las respuestas, pero una cosa es segura: cada persona que cruza tu camino, ya sea por un momento o por una vida entera, deja una huella que forma parte de la historia de tu alma. ¿Estás listo para descubrir qué capítulos aún están por escribirse? Pero antes de adentrarte en esos capítulos futuros, hay un detalle que no puedes ignorar: cada encuentro, cada conexión, es un fragmento de un mosaico mucho más grande. Uno que tal vez nunca veas en su totalidad hasta el final de tu camino. Algunos filósofos espirituales creen que la vida es como una gran obra de teatro en la que todos somos tanto actores como espectadores. Las personas que atraes a tu vida podrían ser compañeros de escena, cada uno con un papel cuidadosamente diseñado para ayudarte a interpretar el tuyo. Pero aquí surge una cuestión inquietante: ¿y si el guión no es fijo, sino que se reescribe constantemente con cada decisión que tomas? Este concepto, conocido como el libre albedrío espiritual, sugiere que, aunque hay fuerzas que te guían, el poder de moldear tu destino siempre está en tus manos. Sin embargo, ejercer ese poder requiere algo que muchas personas evitan: introspección profunda. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos patrones se repiten en tus relaciones? ¿Por qué siempre atraes a personas con características similares, para bien o para mal? Algunos lo atribuyen al karma, pero otros creen que es tu subconsciente, el cual busca resolver heridas antiguas reflejándose en los demás. Entonces, la verdadera pregunta no es tanto por qué atraes a ciertas personas, sino qué estás buscando inconscientemente en ellas. Un antiguo proverbio chino dice: cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Esto puede aplicarse no solo a maestros en el sentido tradicional, sino a cualquier persona que entre en tu vida para enseñarte algo que necesitas aprender. Pero hay un giro intrigante en este proverbio: ¿qué pasa si las personas que atraes también son reflejo de lecciones que aún no estás listo para enfrentar? Tal vez no es casualidad que ciertas relaciones se rompan o se desvanezcan antes de que puedas entender completamente su propósito. Podría ser que el universo esté esperando a que estés preparado para mirar esas conexiones con ojos nuevos, desde una perspectiva más madura y consciente. Un detalle que muchos pasan por alto es cómo las emociones juegan un papel clave en este proceso. Las emociones que sientes hacia alguien, ya sean amor, ira, tristeza o alegría, son indicadores de las lecciones que esa persona trae consigo. Pero, ¿qué ocurre cuando las emociones son contradictorias? ¿Qué significa amar profundamente a alguien que también te hiere? En el misticismo sufí, se dice que las relaciones duales, aquellas que traen tanto dolor como gozo, son las que más transforman el alma. ¿Podría ser que esas conexiones que más te confunden son, en realidad, las más importantes? Y luego están las conexiones que parecen desafiar toda lógica. Tal vez te has encontrado con alguien con quien tienes una conexión instantánea e inexplicable, como si el tiempo y el espacio se desvanecieran en su presencia. Estas experiencias, a menudo descritas como encuentros con almas antiguas o familias del alma, pueden ser profundamente conmovedoras, pero también desconcertantes. ¿Cómo explicar esa sensación de familiaridad con alguien que acabas de conocer? Algunas corrientes espirituales sugieren que estos encuentros son señales de vidas pasadas compartidas. Pero, incluso si crees en esta idea, queda una pregunta crucial: ¿qué debes hacer con esa conexión en el presente? Aquí es donde entra el poder de la intención. Mientras que algunos encuentros parecen estar predestinados, otros podrían estar guiados por tu propia energía. Cuando te conviertes en un ser consciente de tu propósito y de tus vibraciones, tienes la capacidad de atraer relaciones que resuenen con la versión más elevada de ti mismo. Pero esta capacidad no viene sin desafíos. Requiere soltar lo que ya no sirve, incluso si duele.
Requiere decir adiós a personas y patrones que alguna vez te definieron, pero que ahora te retienen. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de esa libertad? Porque, aunque la recompensa es inmensa, el camino hacia ella puede ser solitario y arduo. Al final, tal vez el mayor secreto de por qué atraes a ciertas personas es que no es tanto sobre ellos, sino sobre ti. Sobre quién eres, quién has sido y quién estás destinado a ser. Cada persona es un recordatorio, una chispa que ilumina un aspecto diferente de tu viaje. Algunas conexiones te impulsarán hacia adelante, mientras que otras tratarán de frenarte. Pero, en última instancia, el poder para decidir qué hacer con estas conexiones siempre estará en tus manos. ¿Serás el arquitecto consciente de tu destino, o dejarás que las fuerzas invisibles te lleven donde quieran? La elección es tuya, pero recuerda, cada decisión que tomes será otra pieza en el rompecabezas de tu alma, un paso más hacia el descubrimiento del propósito final que te conecta con el universo mismo. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para descubrir quién realmente eres a través de las personas que eliges atraer?